Hola, soy Pedro Villora y estoy en la Plaza del 2 de Mayo de Madrid para hablar de El amor brujo, la coreografía de Víctor Ullate que se representó en el Teatro Real en la temporada 2014-2015. Se representó en esa temporada porque se celebraba el centenario de la primera representación, que fue en el año 1915 en un teatro muy cerca de aquí, el Teatro Lara. Y sus creadores fueron Manuel de Falla, María Alejárraga y Gregorio Martínez Sierra. Manuel de Falla, lógicamente, como compositor, Gregorio Martínez Sierra como director de la puesta en escena y María Alejárraga, la esposa de Gregorio, como libretista no reconocida en su momento, aunque afortunadamente nos ha quedado muchísimo material, correspondencia entre María y Manuel de Falla, en la que queda totalmente clara que la labor de escritura de este texto, de este libreto, le correspondió a ella en colaboración, lógicamente, con su esposo. En esta misma plaza, Gregorio Martínez Sierra y María Alejárraga se casaron en una iglesia que estaba aquí, bueno, que sigue todavía. También aquí está la escuela de niñas en la que María fue maestra y unos pocos metros detrás de mí, en la calle Manuela Malasaña número 18, estuvo el domicilio de María Alejárraga. Así que este es un buen espacio para recordar y reivindicar la figura de esta mujer esencial de la literatura y del teatro en España. La coreografía de Víctor Ullate se basa no exactamente en el montaje de 1915, sino en uno 10 años posterior, de 1925, que tiene algunas variantes que ahora comentaré. Además de inspirarse en el de 1925, hay partes que vamos a escuchar que no son de Falla. Ha introducido música de Luis Delgado y ha introducido también unos sonidos de un grupo experimental, de un grupo de música oscura, un poco siniestra, Slave Noctis, y que vienen a darnos la parte de pesadilla de este espectáculo. Se va a reconocer enseguida la diferencia entre la música de Falla y estas músicas contemporáneas. También lo que ha hecho Víctor Ullate es introducir una variación de una música sí de Falla, pero hecha por Paco de Lucía, por el gran guitarrista, y ha introducido también 3 canciones de Falla, de su ciclo de las canciones populares españolas. Algo muy lógico, entre otras cosas, porque esta puesta en escena tiene el protagonismo de una maravillosa cantaora contemporánea que es Estrella Morente. Y por cierto, que entre los papeles principales tenemos el del bailarín Rubén Olmo, que se ha visto ya en el Teatro Real, por ejemplo, en El público de Lorca, con la música de Mauricio Sotelo, y que actualmente es el director del Ballet Nacional de España. Hay que decir alguna cosa sobre Víctor Ullate, porque es tal vez, una de las figuras esenciales de la danza contemporánea en España. Él es aragonés, estudió en la escuela de María de Ávila y cuando era muy joven entró a trabajar como bailarín flamenco en la compañía de Antonio Ruiz Soler, de Antonio el Bailarín. Él muchas veces dice que si hubiese nacido en Sevilla tal vez se habría dedicado toda su vida a bailar flamenco porque es algo que le gusta mucho. Pero lo cierto es que de la compañía de Antonio Ruiz Soler pasó a la compañía de Maurice Bellart, los ballets del siglo XXI, y allí se convirtió no solamente en estrella de la compañía de Bellart, sino en uno de los más importantes bailarines de la danza neoclásica y contemporánea. Cuando regresó a España a finales de los años 70, viene con todo su bagaje de mezcla del flamenco, de las danzas españolas y las danzas contemporáneas, y se convierte en un importantísimo coreógrafo, pero sobre todo en un maestro. La escuela de Víctor Ullate es sin duda la más importante que ha habido en España y por ella han transitado todos los bailarines y coreógrafos que uno pueda imaginarse. Tamara Rojo, Igor Yebra, Lucía Lacarra, Joaquín de Luz. Casi el panorama completo de la danza española de los últimos 30-40 años ha pasado en algún momento por la escuela, por las manos de Víctor Ullate. Pero él además ha sido promotor no solamente de espectáculos, sino de compañías. Por tanto, bien puede decirse que Víctor Ullate es una de las figuras más completas de la danza en España. Voy a contar alguna cosa acerca del argumento. El argumento
está protagonizado por Candelas. En esta versión se llama Candela, por alguna razón se le ha quitado esa S final, pero lo cierto es que el personaje original tiene por nombre Candelas. Candelas está enamorada de un hombre, tienen una relación aparentemente excelente, pero aparece un espectro, el espectro de un amor del pasado que está ya muerto, que viene a incordiar en este amor. Candelas echa mano de una brujería y con la ayuda de su amiga Lucía consiguen que Lucía enamore a este espectro para que pueda dejar que Candelas y su nuevo amor sigan adelante. Esta es una historia muy sencillita que no es exactamente la de 1915, se corresponde a la de 1925. ¿Qué había ocurrido en 1915? En 1915 este espectáculo se hizo como gitanería, así era como se subtituló. Gitanería porque Manuel de Falla, María Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra estuvieron trabajando con Pastora Imperio y con su madre, Rosario la Mejorana. Rosario la Mejorana había sido una bailaora importantísima, pero no de la fama que tendría su hija, la grandísima Pastora Imperio. A principios del siglo XX, Pastora Imperio podría ser una figura semejante a lo que Lola Flores, por ejemplo, haya podido ser en la segunda mitad del siglo. Alguien que, sin ser especialista en el canto, sin ser especialista en la danza, sí que es un absoluto animal escénico que atraía todo tipo de espectadores y que se convirtió, como digo, en un absoluto mito. Pastora Imperio además hacía gala siempre de sus orígenes gitanos y le pidió a este trío magnífico de creadores que hiciesen un espectáculo en el que la presencia de lo gitano, la presencia de sus orígenes, la presencia de sus raíces y de su cultura fuesen realmente importante. Así es como ellos crearon esta primera versión, una versión solamente para 14 músicos y que estaba centrada en la figura de Candelas. El resto de personajes tenían muchísima menos importancia. Y en este caso Candelas no solamente bailaba y cantaba, sino que también recitaba. Por eso, ese espectáculo de 1915 es un espectáculo que está más allá de los géneros. No podemos decir que sea una zarzuela, no podemos decir que sea una obra de teatro, en realidad tiene un poquito de todo. Y por otra parte, al representarse en el Teatro Lara, se representó en lo que hoy llamaríamos una multiprogramación. Es decir, a lo largo de la tarde había varios espectáculos de corta duración y este era uno de los más tardíos. Eso también afectó un poco a la recepción de la obra. ¿Por qué? Porque así como la música de Falla gustó mucho, no terminó de convencer que un espectáculo hasta cierto punto serio estuviese representándose en un horario propio del género ínfimo. Es decir, en un momento en el que tal vez los espectadores lo que buscaban ya era el divertimento propio de las de las horas que se van acercando a las horas de la madrugada. Entonces ahí hubo un pequeño problema en su momento y eso es algo que a Falla le preocupó. Por eso, a lo largo de los años, él estuvo interviniendo en esta composición original, modificándola. Por una parte, antes de llegar a la puesta en escena de 1925, lo que hizo fue muchas variaciones para ajustarla a distintos tipos de orquesta y de formaciones. Le gustaba estar muy encima de cada una de las veces en las que la música se iba a interpretar. Por eso tenemos muchas partituras y variaciones que han sido hechas por él, no necesariamente por arreglistas de la época. Y eso también nos habla de la fuerza con la que Manuel de Falla acogía todas sus propuestas escénicas y musicales. Pero lo importante ocurre en 1925. Porque en ese año tiene una propuesta para recuperar la obra en París, pero recuperarla como ballet y recuperarla con una figura absolutamente fundamental, en este caso para la danza, que es Antonia Mercé, la argentina. Antonia Mercé consigue uno de sus más grandes triunfos y además en este espectáculo estaba acompañada por un bailaor también excepcional, que era Vicente Escudero. Es tal el éxito que se consigue en París en 1925 que a partir de ese momento El amor brujo se convierte sin duda en la obra musical española más conocida y reconocida en todo el mundo, la que más veces se ha interpretado, la que se ha hecho en mayor número de versiones y sin duda la número 1 de la música en España. Gracias.